Palacio de Justicia de Madrid, donde el dinero y la mentira chocan con una verdad explosiva. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se te cae encima, que la justicia es solo para los poderosos y que la verdad, a veces, parece invisible? Imagina la desolación de una madre a punto de perderlo todo, no por sus errores, sino por la ambición desmedida y la traición de quienes amó. Prepárense, porque lo que sucedió en la Sala 4B del Palacio de Justicia de Madrid es una historia que les hará cuestionar todo lo que creen sobre el poder, el dinero y la verdadera fuerza del amor. El aire en el antiguo Palacio de Justicia de Madrid era denso, impregnado del olor a papel viejo y una desesperación silenciosa. Una mujer con un abrigo raído, Patricia Poppy Romero, se detuvo ante las pesadas puertas de roble de la Sala 4B. Sus nudillos estaban blancos mientras apretaba dos manos pequeñas e inquietas, las de sus mellizos de 2 años, Leo y Luna. Dentro, su marido, Sergio Montalvo, estaba sentado junto a su deslumbrante amante, ambos ataviados con ropa de diseñador que costaba más que el alquiler anual de Poppy. Estaban allí para finalizar un divorcio que despojaría a Poppy de todo. Pero no tenían idea de que ella no solo traía a sus hijos. Traía una verdad tan explosiva que haría añicos su mundo perfecto. Todo ante una jueza que veía más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El pasillo de mármol del Palacio de Justicia de Madrid era un espacio frío e implacable, diseñado para empequeñecer a quienes lo transitaban. Cada pisada resonaba, un sonido solitario que rebotaba en los techos altos e impersonales. Para Poppy Romero, cada eco era un recordatorio de lo pequeña e insignificante que la habían hecho sentir. Apretó el agarre en las manos de sus mellizos de 2 años, Leo y Luna. Leo, con los serios ojos marrones de su padre, la miró, su pequeña frente fruncida por la confusión. Luna, una versión en miniatura de Poppy con mechones de cabello rubio, escondió su rostro en la tela desgastada del abrigo de su madre, gimiendo suavemente. «Está bien, amores míos», susurró Poppy, su voz una cosa frágil en el vasto espacio. «Mamá está aquí. Todo terminará pronto». Era una mentira, y ella lo sabía. Nada de este día terminaría pronto. Era el principio del fin, o quizás el fin del principio. Hace 4 años, había entrado en un edificio diferente, lleno de esperanza, para casarse con Sergio Montalvo. Él era una estrella en ascenso en el competitivo mundo del desarrollo inmobiliario de la Gran Vía madrileña, un hombre cuyo encanto era tan potente como su ambición. Ella era una bibliotecaria tranquila, atraída por su energía, sus promesas de una vida llena de seguridad y amor. Los primeros 2 años fueron un torbellino de felicidad. Construyeron una hermosa casa en la exclusiva zona de La Moraleja, a las afueras de Madrid. Sergio era atento, cariñoso, y cuando ella le dijo que estaba embarazada de mellizos, la había levantado en el aire, proclamándose el hombre más afortunado del mundo. Los mellizos eran su legado, había dicho, el futuro del apellido Montalvo. Entonces Blanca Lázaro entró en sus vidas. Poppy la vio por primera vez en una gala benéfica a la que Sergio había insistido en que asistieran. Blanca era todo lo que Poppy no era. Era increíblemente elegante, con cabello azabache cortado en un bob severo y a la moda, y una confianza que rozaba la arrogancia. Era una asociada principal en una empresa de desarrollo rival, y se había unido a Sergio con un enfoque depredador. Poppy había observado un nudo de pavor apretándose en su estómago mientras la atención de Sergio cambiaba, sutilmente al principio,
luego por completo. Las excusas comenzaron. Noches tarde en la oficina, viajes de negocios que se extendían durante los fines de semana. Luego vino la frialdad, los gestos despectivos de su mano, cuando ella intentaba hablar con él. El golpe final llegó hace 6 meses, cuando anunció que se iba. Ya tenía un apartamento en el barrio de Salamanca, un lugar elegante y moderno que ahora compartía con Blanca. También había congelado sus cuentas conjuntas, dejando a Poppy con una cuenta de ahorros menguante y 2 niños pequeños a quienes cuidar. Su petición de divorcio fue brutal. La pintaba como una madre inestable e incapaz, exigiendo la custodia total de los hijos que no se había molestado en ver en semanas. Le ofrecía una miseria de acuerdo supeditado a que ella renunciara a todos sus derechos parentales. «Es lo mejor, Poppy», le había dicho por teléfono su abogado, un tiburón de cabello plateado llamado Señor de la Torre. «Los niños serán criados con los recursos que merecen. Puedes empezar de nuevo». ¿Empezar de nuevo? Leo y Luna no eran un borrador que pudiera simplemente desechar. Eran su mundo entero, así que ella contraatacó. Usó el poco dinero que tenía para contratar a un abogado de asistencia jurídica gratuita. Un joven, serio, pero claramente abrumado, llamado David Vega, y había venido aquí hoy, con sus hijos a cuestas porque no podía permitirse una niñera, para enfrentar al hombre que una vez amó y a la mujer que había destruido su familia. Las pesadas puertas de la sala 4B se abrieron. Un ujier con rostro cansado anunció el caso. Montalvo contra Romero. Audiencia de custodia y divorcio. Poppy respiró hondo. Enderezó la espalda y entró. La sala era más pequeña de lo que esperaba, revestida de madera oscura que parecía absorber toda la luz. Sergio y Blanca ya estaban sentados en la mesa del demandante. Sergio, con un traje de carbón de Savile Row perfectamente adaptado, se negó a mirarla. Miraba fijamente al estrado del juez, con la mandíbula tensa en una línea dura. Blanca, sin embargo, giró lentamente la cabeza, una sonrisa venenosa en sus labios. Llevaba un vestido de seda color crema que probablemente costaba 3 meses del antiguo salario de Poppy. Sus ojos, fríos y oscuros, se posaron en los mellizos, y su sonrisa perfecta se convirtió en una mueca de desprecio. El mensaje era claro. Tú y tus niños desordenados e inoportunos no pertenecen aquí. Poppy la ignoró. Llevó a Leo y Luna a la mesa del demandado, donde David Vega estaba nerviosamente barajando una pila de papeles. Le dio una sonrisa débil y alentadora. «No deberían estar aquí, Poppy», susurró, sus ojos mirando la silla vacía del juez. «¿Se ve mal?» «No tengo otra opción, David», respondió Poppy, su voz baja pero firme. Instaló a los niños en el banco junto a ella, sacando un pequeño libro de cuentos gastado y 2 rompecabezas silenciosos de su bolso de gran tamaño. «Ellos son la razón por la que estamos aquí. Que la corte los vea. Que su padre los vea». Pero Sergio no estaba mirando. Se inclinaba, susurrando algo al oído de Blanca. Blanca se rió. Un sonido bajo y gutural que estaba completamente fuera de lugar en la solemne sala del tribunal. El sonido atravesó a Poppy como un fragmento de vidrio. Era el sonido de la victoria, del derecho, de una batalla que estaban seguros de haber ganado ya. Un golpe seco de un mazo interrumpió la tensión. «¡Todos de pie!», gritó el ujier. Una mujer mayor, con un moño severo de cabello gris y ojos agudos e inteligentes, entró y tomó asiento en el estrado. Examinó la sala. Su mirada se detuvo un momento en Sergio y Blanca, luego en Poppy, y finalmente, con un destello de algo ilegible, en los 2 niños pequeños
sentados en silencio con sus rompecabezas. «Preside la ilustre jueza doña Carmen Soto», anunció el ujier. «Por favor, siéntense». La jueza Soto abrió el expediente frente a ella. Su rostro era una máscara de neutralidad judicial, pero sus ojos, pensó Poppy, no perdían detalle. «Señor de la Torre», dijo la jueza, su voz clara y nítida, «puede comenzar». El señor de la Torre se levantó, suave y confiado. «Gracias, señoría. Estamos aquí hoy para abordar un asunto sencillo, aunque desafortunado. Mi cliente, el señor Sergio Montalvo, busca disolver su matrimonio con la señora Patricia Romero. Además, solicita la custodia exclusiva de sus 2 hijos, Leo y Luna Montalvo». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, antes de dirigir una mirada de lástima hacia Poppy. Es la creencia del señor Montalvo, respaldada por pruebas sustanciales que presentaremos hoy, que la señora Romero no es actualmente capaz de proporcionar un ambiente estable y adecuado para estos niños. Su estado emocional se ha vuelto errático. Su situación financiera es precaria. El señor Montalvo, por otro lado, está preparado para ofrecerles una vida de oportunidades, estabilidad y cuidado inigualables. A Poppy se le heló la sangre. ¿Errático? ¿Precario? Él había orquestado su situación financiera. Él le había causado angustia emocional. Sintió que David le colocaba una mano tranquilizadora en el brazo. «Mantén la calma», murmuró. «Es solo retórica. Ya nos tocará a nosotros». Pero mientras el señor de la Torre comenzaba su declaración de apertura, tejiendo un tapiz de mentiras y medias verdades, Poppy sintió que una ola de desesperación la invadía. La hacía parecer una indigente histérica e incompetente. Habló de la generosidad de Sergio, de su dolor al tener que tomar esta difícil decisión, de su profundo e inquebrantable amor por sus hijos. Durante todo el tiempo, Sergio miró al frente, con una máscara de estoica tristeza en su hermoso rostro. Blanca observaba a Poppy, sus ojos brillando con triunfo. Era una actuación perfectamente coreografiada. Y en ese momento, Poppy supo que esto no podía ser una pelea justa. Ellos tenían todo el dinero, todo el poder y el mejor abogado de la comunidad. Todo lo que ella tenía era la verdad. Solo podía rezar para que, en una sala construida sobre procedimientos y precedentes, la verdad fuera suficiente. El señor de la Torre era un maestro en su oficio. Se movía por la sala del tribunal con la gracia depredadora de una pantera, su voz un instrumento cuidadosamente modulado que podía transmitir simpatía, decepción y grave preocupación en la misma frase. No era solo un abogado, era un narrador de historias. Y la historia que contaba era la de un hombre benévolo y exitoso, siendo arrastrado por una esposa pegajosa e inestable. «Señoría», comenzó de la Torre, «presentaremos pruebas de la creciente volatilidad de la señorita Romero. Tenemos el testimonio de una antigua vecina, la señora Jiménez, quien hablará sobre episodios de angustia, gritos, llantos y objetos arrojados dentro del hogar durante los últimos meses del matrimonio». La mandíbula de Poppy se tensó. La señora Jiménez era una anciana a quien Sergio había encantado, llevándole la compra y arreglándole el grifo que goteaba. Poppy, mientras tanto, había estado aislada, lidiando con el estrés de un matrimonio que se desmoronaba y 2 bebés. Los gritos eran ella rogando a Sergio que no la dejara, y el objeto arrojado fue un solo sonajero de bebé, lanzado con frustración a una cuna vacía, después de que Sergio se hubiera marchado por 3ª noche consecutiva. Estaban retorciendo su dolor para usarlo como arma contra ella. Además, continuó de la Torre,
señalando un grueso archivador en su mesa. Tenemos registros financieros. Desde la separación, la señorita Romero ha agotado sus ahorros. Hay múltiples transacciones de tarjeta de débito denegadas. Se ha mudado a un pequeño apartamento de una habitación en un barrio menos que deseable. ¿Es este el ambiente para los herederos del legado Montalvo? David Vega se puso de pie de un salto. Objeción, señoría. El señor de la Torre está tergiversando la situación. El estado financiero de mi cliente es un resultado directo de que el señor Montalvo le cortara el acceso a los bienes gananciales. La jueza Soto levantó una mano. Con lugar. Señor de la Torre, aténgase a los hechos de la petición de su cliente, no a su caracterización de las circunstancias de la demandada. Ya tendrá su turno, señor Vega. De la Torre hizo una ligera reverencia deferente. Por supuesto, señoría. Los hechos son que el señor Montalvo ha establecido un fideicomiso multimillonario para la educación y el bienestar de sus hijos. Tiene una casa espaciosa y segura. Ha contratado los servicios de una niñera a tiempo completo altamente recomendada. Es, en todos los sentidos concebibles, el padre más adecuado. Mientras hablaba, Blanca se movió en su asiento, colocando una mano perfectamente cuidada en el brazo de Sergio. Era un gesto de apoyo posesivo, una declaración silenciosa de que ella era parte de esta nueva y estable vida que él ofrecía. Parecía la esposa corporativa perfecta, una mujer que manejaría un hogar con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a una fusión de negocios. Poppy miró sus propias manos, agrietadas por lavar biberones en una cocina pequeña. Pensó en su pequeño apartamento, que había limpiado a fondo y llenado de amor, aunque le faltara espacio y lujo. Pensó en las noches sin dormir, caminando por la casa con un Leo con cólicos, mientras Luna estaba con la dentición. ¿Dónde estaba Sergio entonces? Él estaba construyendo su nueva vida, su nueva imagen con Blanca. La jueza Soto los observaba a todos, su expresión indescifrable. Sus ojos, sin embargo, parecían detenerse en Blanca. Señor Montalvo, dijo la jueza de repente, su voz interrumpiendo el monólogo de la Torre. ¿Es esta mujer? Señaló con su bolígrafo hacia Blanca. La señora Blanca Lázaro, su actual pareja. Sergio se sorprendió momentáneamente. Sí, señoría, Blanca y yo estamos juntos. Ella ha sido una tremenda fuente de apoyo durante este momento difícil. Ya veo, dijo la jueza, haciendo una pequeña nota en su libreta. ¿Y tiene intención de involucrarse en la vida de los niños en caso de que se le conceda la custodia exclusiva? Absolutamente, dijo Sergio, recuperando la confianza. Blanca adora a los mellizos. Espera ser una figura positiva e influyente en su crianza. Un pequeño sonido ahogado escapó de los labios de Poppy. ¿Los adora? Blanca los había conocido una vez. Un encuentro escenificado de 10 minutos en un parque donde apenas los había mirado, pasando más tiempo revisando su reflejo en la pantalla de su teléfono. Luna, quizás sintiendo la angustia de su madre, comenzó a inquietarse. Se retorció en el banco y lanzó un pequeño grito. ¡Mamá, arriba! El corazón de Poppy latía con fuerza contra sus costillas. Esto era exactamente lo que había temido, de lo que David le había advertido. Una interrupción, prueba de su incapacidad para controlar a sus propios hijos. Rápidamente metió la mano en su bolso y sacó un pequeño vaso de agua y una galleta, murmurando suaves palabras de tranquilidad. Luna lo tomó. Sus gemidos se calmaron en pequeños sollozos mientras se apoyaba en su madre. Blanca puso los ojos en blanco dramáticamente. Un suspiro teatral escapó de sus labios. Fue un pequeño gesto, pero estaba destinado a que la jueza lo viera. Decía, «Vea, esto es con lo que estamos lidiando».
caos. El señor de la Torre aprovechó el momento. Como puede ver, señoría, incluso la solemnidad de un tribunal es un desafío. Un hogar grande con salas de juegos dedicadas y cuidado profesional es lo que estos niños requieren. Luego procedió a llamar a su primer testigo, un psicólogo infantil, el doctor Roberto Suárez. El doctor Suárez era un profesional astuto y bien ensayado, que claramente había sido bien pagado por su testimonio. Había realizado una evaluación de 1 hora de Sergio en su impecable apartamento de Salamanca, sin la presencia de los niños. «Doctor Suárez», preguntó de la Torre, basándose en su evaluación del señor Montalvo y su propuesta de situación de vida, ¿cuál es su opinión profesional? El doctor Suárez se ajustó las gafas. En mi opinión profesional, el señor Montalvo ha creado un ambiente que no solo es financieramente seguro, sino también estructurado para proporcionar un apoyo óptimo al desarrollo. Tiene un plan de crianza claro y reflexivo. La estabilidad que ofrece es un libro de texto para fomentar niños sanos y exitosos. ¿Qué hay de la situación actual con su madre? Usted no he evaluado a la señora Romero, admitió el doctor Suárez, pero basándose en la inestabilidad financiera y residencial descrita, el sentido de seguridad de un niño podría verse significativamente socavado. Los entornos inconsistentes pueden conducir a la ansiedad y los trastornos de apego en niños tan pequeños. Cada palabra era un dardo cuidadosamente elegido, y todas encontraron su objetivo. Poppy sintió que su esperanza comenzaba a deshilacharse. Estaban construyendo una jaula dorada de mentiras a su alrededor, y ella estaba atrapada dentro, observando cómo se preparaban para quitarle a sus hijos. Sergio ni siquiera la miraba. Era un actor interpretando un papel. El padre preocupado, el marido agraviado. Se había convencido de su propia ficción. David Vega hizo lo que pudo en el contrainterrogatorio. «Doctor Suárez, usted nunca conoció a los niños, ¿es correcto? Mi evaluación fue del candidato parental, el señor Montalvo. Entonces, ¿no tiene conocimiento de primera mano de la crianza de la señora Romero o de su vínculo con sus hijos? Solo puedo testificar lo que he observado», dijo David, lo suficientemente alto para que Poppy lo escuchara. Que es un hombre que le pagó una tarifa sustancial por una opinión favorable. No hay más preguntas. Fue una pequeña victoria, pero se sintió vacía. El daño estaba hecho. La narrativa se había establecido. Sergio era estabilidad y éxito. Poppy era pobreza y caos. La jueza Soto, hizo otra anotación. Miró del rostro engreído del doctor Suárez al rostro ansioso de Poppy, quien ahora acariciaba suavemente el cabello de Luna, mientras la niña se quedaba dormida en su regazo. Leo estaba sentado junto a ellos, con los ojos bien abiertos, observándolo todo con una solemnidad mucho más allá de sus años. La mirada de la jueza era penetrante, como si estuviera mirando más allá de los argumentos legales y tratando de leer las almas mismas de las personas en su sala. «Haremos un receso de 15 minutos», anunció la jueza Soto, con voz uniforme, «y cuando regresemos, escucharemos a la parte demandada». Mientras Sergio y Blanca salían de la sala con su abogado, riendo en voz baja, Poppy sintió un escalofrío de miedo. Su turno se acercaba, su turno de contraatacar con su frágil colección de verdades contra su fortaleza de mentiras. Y le aterrorizaba que no fuera suficiente. El receso de 15 minutos se sintió como una eternidad y como nada de tiempo. Poppy llevó a los mellizos a un rincón tranquilo del pasillo resonante, dándole a Leo una pequeña caja de zumo y meciendo a la ahora dormida Luna en sus brazos. David se acercó a ella, con el rostro sombrío. «Fue duro, Poppy», dijo, pasándose una mano por el cabello ya revuelto. «De la Torre es bueno, está pintando un cuadro,
y ahora mismo es el único que la jueza ha visto. «Entonces, ¿qué hacemos, David?», preguntó Poppy. Su voz temblaba ligeramente. «¿Cómo lucho contra esto? No tengo expertos pagados ni presentaciones elegantes. Solo tengo esto». De su bolso, sacó un pequeño álbum de fotos gastado. Era lo único, aparte de sus hijos y algunas prendas de vestir, que se había asegurado de llevarse de la casa de la moraleja. David lo abrió. Las páginas estaban llenas de fotos de los últimos 2 años. Poppy, con el rostro redondo y resplandeciente por el embarazo. Sergio, con una sonrisa genuina y sin forzar, sosteniendo a su hijo recién nacido por primera vez. Los mellizos en mamelucos a juego, durmiendo en sus cunas, fiestas de cumpleaños, viajes al parque, cenas desordenadas de espagueti. En cada foto de los niños, Poppy estaba allí, sonriendo, consolando, alimentando, jugando. Sergio aparecía en las primeras páginas, pero su presencia se desvanecía gradualmente, reemplazada por espacios vacíos en la mesa y fotos individuales de Poppy con los niños. Las últimas docenas de páginas eran solo ella y los mellizos. «Esta es tu prueba, Poppy», dijo David, su voz ganando una pizca de confianza. «Esta es la verdad. Solo tienes que contarla. Habla desde el corazón. Deja que la jueza vea la madre que eres». Cuando fueron llamados de nuevo a la sala, Poppy sintió una renovada, aunque frágil, sensación de resolución. Tomó asiento, colocando el álbum de fotos en la mesa frente a ella. «Señor Vega», dijo la jueza Soto, «puede llamar a su cliente al estrado». El corazón de Poppy latía con fuerza mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. La madera se sentía fría y sólida bajo su mano, mientras prestaba juramento. Se sentó, agudamente consciente de que todos los ojos de la sala estaban puestos en ella. Sergio aún no la miraba, pero podía sentir el calor de la mirada de Blanca. David comenzó suavemente. «Señora Romero, ¿podría describir su relación con sus hijos, Leo y Luna?» «Oh, ellos son mi mundo», dijo Poppy, su voz suave pero clara. «Desde el momento en que nacieron, he sido su cuidadora principal. Los alimento, los baño. Les leo todas las noches. Sé que Leo no puede dormir sin su osito de peluche azul y que Luna tiene hipo si bebe su leche demasiado rápido. Conozco sus canciones favoritas y sus peores miedos. Soy su madre. La petición del señor Montalvo afirma que usted es inestable. ¿Cómo responde a eso?» «He estado bajo mucho estrés», admitió Poppy, negándose a eludir la verdad. «Mi marido de 4 años abandonó a nuestra familia, me dejó sin dinero y ahora intenta quitarme a mis hijos. Sugeriría que cualquier madre en mi posición se sentiría estresada. No es inestabilidad. Es el dolor de una madre luchando por sus bebés». Vio un destello de algo en los ojos de la jueza Soto. No era simpatía, aún no, pero era atención. Estaba escuchando. David continuó. «El señor de la Torre mencionó un incidente con una vecina, la señora Jiménez. ¿Podría explicar lo que sucedió?» Poppy respiró hondo. «Mi marido acababa de decirme que nuestro matrimonio había terminado y que estaba enamorado de otra mujer. Se fue. Tenía el corazón roto y estaba sola con 2 niños de 1 año. Estaba llorando. Le suplicaba por teléfono. Sí, fui ruidosa. Estaba devastada. Pero nunca, ni una sola vez, descuidé a mis hijos. Estuvieron seguros en sus cunas todo el tiempo. ¿Y la participación del señor Montalvo con los niños durante los últimos 6 meses? Aquí es donde entró el álbum de fotos. David lo recogió y se acercó al estrado de los testigos. «Señoría, me gustaría presentar esto como prueba. Exposición A de la parte demandada». Se lo entregó a Lugier, quien se lo dio a la jueza. La jueza Soto abrió el álbum
y comenzó a pasar las páginas lentamente. El silencio en la sala era absoluto. Vio la historia desarrollarse en imágenes, la familia feliz, luego el padre ausente lentamente, luego la madre y los hijos, solos, pero aún sonriendo. Su expresión permaneció neutral, pero estudió cada fotografía con intensa concentración. La voz de Poppy cobró fuerza mientras miraba el álbum en las manos de la jueza. Sergio fue un padre maravilloso al principio, pero a medida que su relación con la señora Lázaro creció, su tiempo con nosotros se redujo. En los últimos 6 meses desde que se mudó, ha visto a los niños un total de 4 veces. Cada visita duró menos de 1 hora. Nunca cambió un pañal. Nunca les dio una comida. Nunca los acostó. Se llama a sí mismo su padre, pero ha sido un visitante en sus vidas. Luego presentó sus propias pruebas, correos electrónicos y mensajes de texto impresos. «Estos son mis intentos de organizar visitas», dijo, con voz firme. «Docenas de ellos. Aquí está su respuesta a mi solicitud para que asistiera a su segunda fiesta de cumpleaños. Lo siento, estoy ocupado con un cierre». Aquí está su respuesta cuando le dije que Leo tenía fiebre alta. «Avísame qué dice el médico». No se ofreció a venir. Ni siquiera llamó para ver cómo estaba. David presentó la pila de papeles a Lugier. Mientras la jueza Soto los revisaba, un profundo ceño fruncido apareció en su frente. La imagen cuidadosamente construida del padre preocupado comenzaba a resquebrajarse. Poppy miró directamente a Sergio. Por primera vez, él le devolvió la mirada. Sus ojos eran fríos, enojados. Estaba furioso porque ella lo estaba exponiendo. «Puede que no tenga dinero ahora, Sergio», dijo, su voz resonando con convicción, dirigida tanto a él como a la jueza. «Tú te encargaste de eso. Nuestro apartamento puede ser pequeño, pero está lleno de amor y seguridad. Cada día mis hijos saben que son amados. Saben que su madre estará allí para ellos, pase lo que pase. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes ofrecerles un padre o solo un fondo fiduciario y una niñera que los criará mientras tú y la señora Lázaro están ocupados con sus cierres y sus galas?» La sala estaba en silencio. Blanca susurraba furiosamente al oído de Sergio, su rostro una máscara de rabia. La fachada de calma de Sergio se había desvanecido, reemplazada por un resentimiento sombrío. Pero entonces fue el turno del señor de la Torre para el contrainterrogatorio. Se levantó, con una expresión de profunda y triste decepción. «Chichesa, señora Romero», comenzó, su voz goteaba con descendencia. «Todo esto es muy conmovedor, una historia encantadora, pero hablemos de la realidad. Usted no tiene trabajo, ¿correcto? Fui bibliotecaria. Renuncié a mi carrera para criar a nuestros hijos a petición de mi marido. Pero no tiene ingresos actuales, ¿es correcto?» «Sí». «¿Y no es cierto que recientemente le negaron una solicitud de tarjeta de crédito?» «Sí». «¿Y no es cierto que su arrendador le ha emitido una advertencia preliminar con respecto al pago atrasado del alquiler?» El rostro de Poppy se sonrojó de vergüenza. Era cierto. «Mi marido se ha negado a proporcionar ningún apoyo. Estoy haciendo lo mejor que puedo». «Lo mejor que puede, señora Romero. Está fallando», dijo de la Torre. Su voz se volvió cortante. «Lo mejor que puede está llevando al desalojo. Lo mejor que puede es una cuenta bancaria vacía. El amor es un sentimiento maravilloso, pero no paga la compra. No paga la atención médica. No paga una educación de primer nivel». El señor Montalvo no solo ofrece un fideicomiso, ofrece un futuro. Usted ofrece amor en un apartamento de una habitación del que está a punto de ser desalojada. La elección para este tribunal debería ser obvia. Se dio la vuelta y volvió a su mesa, dejando a Poppy expuesta y humillada.
Él había tomado su sincera súplica y la había convertido en prueba de su incompetencia. La esperanza que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por el frío y familiar temor. Ella había expuesto su verdad, y él simplemente la había pisoteado con los duros y feos hechos de su pobreza. Miró a la jueza Soto, desesperada por alguna señal, alguna indicación de a quién creía. Pero el rostro de la jueza era impenetrable. Simplemente hizo otra anotación. Su expresión no revelaba nada. El peso del silencio era aplastante. El señor de la Torre no había terminado. Tenía un testigo más, y era el que Poppy más temía: la vecina, la señora Marta Jiménez. La señora Jiménez era una mujer solitaria de unos 70 años. Sergio siempre se había preocupado de cortarle el césped o traerle el periódico, pequeños actos de amabilidad performativa que le habían ganado su lealtad. Cojeó hasta el estrado, una mujer frágil con ojos nublados que parecía visiblemente incómoda. De la Torre la trató con guantes de seda, su voz suave y respetuosa. Señora Jiménez, usted vivió al lado de los Montalvo durante 2 años, ¿correcto? Sí, así es. Una pareja joven encantadora, al principio. Y en los últimos meses antes de que el señor Montalvo se viera obligado a dejar el hogar familiar, ¿notó algún cambio en el comportamiento de la señorita Romero? La señora Jiménez jugueteó con su bolso. Bueno, había mucho ruido, llantos. La pobre parecía muy molesta todo el tiempo. ¿Alguna vez escuchó gritos? De la Torre la incitó suavemente. Oh, sí, bastantes gritos. Y una noche escuché un fuerte estruendo. Sonó como algo rompiéndose. Poppy cerró los ojos. Era el sonajero del bebé. Había golpeado el lateral de plástico de la cuna. Un estruendo. Así era como lo hacían. Tomaban un ápice de verdad y lo convertían en una mentira monstruosa. ¿Y le preocupaban los niños, señora Jiménez? Bueno, una madre en ese estado, te preocupas. Sergio, el señor Montalvo, siempre fue tan tranquilo y compuesto. Fue una pena, una terrible pena. El contrainterrogatorio de David fue breve. Sabía que no tenía mucho sentido intentar acosar a una anciana que realmente creía lo que decía. Señora Jiménez, preguntó David amablemente, ¿alguna vez vio a la señorita Romero hacer daño a sus hijos? Oh, Dios mío, no. Ella adoraba a esos bebés. ¿Alguna vez los vio con hambre o descuidados? No, siempre estaban bien vestidos. Siempre estaba con ellos. Entonces, su testimonio es simplemente que escuchó a una esposa afligida, a quien acababan de decirle que su marido la dejaba por otra mujer, llorando y gritando en la privacidad de su propio hogar. De la Torre se puso de pie de un salto. ¡Objeción! El abogado está induciendo al testigo y tergiversando su testimonio. Con lugar, dijo la jueza Soto, aunque sus ojos estaban fijos en la señora Jiménez. Señor Vega, reformule. No hay más preguntas, señoría, dijo David suspirando. El daño, por pequeño que fuera, ya estaba hecho. Otra pincelada se había añadido al retrato de Poppy de la Torre, como una mujer inestable al borde de un ataque de nervios. De la Torre dio por terminado su caso. Señoría, la evidencia es clara. El señor Montalvo ofrece una vida de oportunidades ilimitadas. La señora Romero, a pesar de sus intenciones, ofrece una vida de inestabilidad y pobreza inminente. La elección para el bienestar de los niños es inequívoca. La sala estaba pesada con una sensación de finalidad. Poppy sentía como si las paredes se estuvieran cerrando. Había compartido su verdad, pero parecía frágil e insignificante al lado de la montaña de pruebas cuidadosamente elaboradas que el dinero de Sergio había comprado. Miró a los mellizos. Luna todavía dormía en su regazo, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. Leo miraba a Sergio,
su expresión de pura, inocente confusión. Levantó una pequeña mano y saludó. «Papá», susurró, su pequeña voz perforando el silencio. Sergio se estremeció. Por primera vez, una emoción genuina, no ira, sino algo parecido a la vergüenza, cruzó su rostro. Rápidamente desvió la mirada, volviendo su atención a Blanca, quien colocó una mano posesiva en su rodilla, como si estuviera reclamando su propiedad. Y fue entonces cuando sucedió. Un cambio en la dinámica de la sala. Comenzó no con un grito, sino con el suave susurro de un papel. La jueza Soto, que había estado escuchando impasiblemente, cerró el expediente principal frente a ella. Luego se acercó a su lado y sacó una carpeta diferente, una delgada y sin marcar. La abrió, sus ojos escaneando la primera página. «Señor Montalvo», comenzó, su voz de repente desprovista de su neutralidad anterior. Ahora tenía un tono afilado y acerado. «Tengo algunas preguntas para usted». Sergio y de la Torre intercambiaron una mirada de sorpresa. Esto estaba fuera del guión. «Usted ha testificado que su principal preocupación es el bienestar y el futuro de sus hijos», afirmó la jueza. «Sí, señoría, por encima de todo. Y este futuro está asegurado por sus considerables activos financieros, gran parte de los cuales están vinculados al fideicomiso familiar Montalvo, establecido por su difunto padre, ¿correcto?» Sergio se removió incómodamente. «Sí, eso es correcto. Me he tomado la libertad de revisar los términos de ese fideicomiso», dijo la jueza Soto, sin apartar la mirada de su rostro. «Es un documento fascinante. Su padre, don Roberto Montalvo, era un hombre muy meticuloso». Un destello de miedo apareció en los ojos de Sergio. Blanca, sintiendo el cambio de tono, se enderezó, su expresión volviéndose cautelosa. «El fideicomiso estipula», continuó la jueza, leyendo de una página de la nueva carpeta, «que los activos principales deben ser administrados por un consejo hasta que usted cumpla los 45 años. Los ingresos que obtiene son sustanciales, pero usted no controla la mayor parte de la fortuna». ¿Es un resumen exacto? «Sí, señoría», dijo Sergio con los dientes apretados. «Sin embargo, hay una cláusula, el artículo 4, sección B, con respecto a los herederos legítimos. Establece que al nacer sus primeros hijos legítimos, dentro de un matrimonio estable y legalmente reconocido, una porción significativa del principal del fideicomiso, el 50% para ser precisos, se transferirá a un nuevo fideicomiso separado bajo su control directo, para beneficio de dichos herederos». De la Torre ya estaba de pie. «Señoría, con todo respeto, los detalles de los arreglos financieros privados de mi cliente no son relevantes para esta audiencia de custodia». «Oh, yo creo que sí lo son, señor de la Torre», replicó la jueza, su voz como hielo. «Yo creo que son lo único relevante para esta audiencia. Porque verá, el fideicomiso también contiene una cláusula de moralidad. Artículo 5, sección C. Establece explícitamente que cualquier acto de escándalo público, adulterio o acción fraudulenta que traiga deshonra al apellido Montalvo podría resultar en la pérdida de esos derechos. El Consejo mantendría el control. Dígame, señor Montalvo, ¿qué cree que su padre, un hombre que se mantuvo casado con su madre durante 50 años, consideraría dejar a su esposa y a sus mellizos pequeños por su socia de negocios?» El color se drenó del rostro de Sergio. Parecía pálido, casi fantasmal. Ya no era el poderoso magnate inmobiliario. Era un niño pequeño al que habían pillado con la mano en el tarro de las galletas. «Todo este procedimiento», dijo la jueza Soto, su voz subiendo con furia contenida, «no se trata del bienestar de sus hijos. Se trata de dinero,
Necesitaba divorciarse de Poppy, pero no podía permitirse un escándalo. Así que inventó esta historia. Pintó a la madre de sus hijos como inestable para asegurar la custodia exclusiva, silenciarla con un pago mísero y asegurarse de que el consejo del fideicomiso de su padre lo viera como el padre estable, liberando así decenas de millones de euros bajo su control. Poppy miró fijamente, estupefacta. La jueza lo vio todo. Vio a través de las mentiras, el traje caro, el testimonio ensayado. Vio la verdad, pero la jueza no había terminado. Apartó su mirada penetrante del desmoronado Sergio y la fijó con la fuerza de un golpe físico en la mujer sentada a su lado. Sin embargo, parece que el señor Montalvo no es la única persona en esta sala con secretos. Señora Lázaro, ¿podría ponerse de pie, por favor? Blanca parecía completamente desconcertada. Yo no entiendo, señoría. Oh, creo que sí entenderá, dijo la jueza Soto, con una sombría satisfacción en su voz mientras pasaba a la siguiente página en su carpeta secreta. Porque mi investigador judicial tuvo un fin de semana muy ocupado, y la historia que descubrió es aún más interesante que la desesperación financiera del señor Montalvo. El aire en la sala crepitaba con una nueva y peligrosa energía. Todos los argumentos cuidadosamente construidos y las maniobras legales habían sido barridos. La jueza Soto ya no era solo una árbitra neutral, era una inquisidora, y su carpeta secreta era su instrumento de juicio. Blanca Lázaro se puso de pie con vacilación, una mirada de confusión en pugna con la indignación en su rostro. Señoría, no soy parte de este caso. No veo por qué se me está dirigiendo. Usted se hizo parte de este caso, señora Lázaro, cuando conspiró con el señor Montalvo para defraudar a este tribunal y despojar a una madre de sus hijos, dijo la jueza, su voz aguda e implacable, y lo hizo bajo un nombre falso. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña galería pública. Sergio giró la cabeza para mirar a Blanca, sus ojos bien abiertos por la sorpresa y el horror naciente. El señor de la Torre parecía haber sido alcanzado por un rayo. «Mi nombre es Blanca Lázaro», insistió ella, su voz subiendo una octava. «Soy asociada senior de adquisiciones en Construcciones Paradigma». «Esto es ridículo». «¿Lo es?» La jueza Soto se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Según el certificado de nacimiento que mi investigador encontró en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, su nombre es Brígida Luna. ¿Le suena ese nombre? El rostro de Blanca se puso blanco. La máscara de confianza fría y sofisticada se hizo añicos, revelando un miedo crudo y primario debajo. Eso no sé quién es. Permítame refrescarle la memoria, continuó la jueza, su voz implacable. Brígida Luna se graduó de la escuela secundaria con un historial menos que estelar. Se mudó a Sevilla a los 19 años. Consiguió un trabajo como asistente legal en una firma especializada en divorcios de alto patrimonio, una firma de la que fue despedida bajo sospecha de robar datos de clientes. ¿Suena familiar? Poppy observaba, hipnotizada. Esta era una mujer que no reconocía. La rival pulcra e intocable se disolvía ante sus propios ojos, reemplazada por una estafadora barata. «Después de Sevilla, usted desapareció por unos años», continuó la jueza, consultando sus notas. «Luego apareció una mujer llamada Bella Laroche en la Costa del Sol. Se involucró con un rico hotelero, un hombre que le duplicaba la edad. Su torbellino de romance terminó abruptamente cuando él descubrió que ella había estado liquidando sistemáticamente algunos de sus activos más pequeños en una cuenta offshore. Él se negó a presentar cargos para evitar un escándalo, pero Bella Laroche desapareció. Sergio hizo un ruido ahogado. Miraba a la mujer a su lado,
como si fuera una completa extraña. Y luego, hace 2 años, una Blanca Lázaro apareció en el norte de Madrid, concluyó la jueza Soto, su voz resonando con finalidad. Con un currículum falso y una cartera de capital de inversión misteriosamente adquirido, consiguió un trabajo en Construcciones Paradigma, donde rápidamente identificó a su próximo objetivo. Un hombre con una esposa rica, una familia nueva y, lo más importante, un fideicomiso familiar muy grande que estaba desesperado por controlar. Usted no se topó con Sergio Montalvo por casualidad. Usted lo atacó. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el Ujier parecía contener la respiración. Leo y Luna estaban despiertos ahora, observando el drama desarrollarse con ojos grandes y sin comprender. «¡Esto es difamación!», chilló Blanca, su voz cruda y en pánico. «No tiene pruebas». «Pero las tengo», dijo la jueza con calma. Levantó un documento de su carpeta. Esta es una copia de una transferencia bancaria de hace 3 meses. Una transferencia de 50.000 euros, realizada desde la cuenta personal del señor Montalvo a una sociedad patrimonial. Y esto, sostuvo un segundo documento, es el documento de constitución de esa sociedad patrimonial. La única directora que figura es Brígida Luna. Sergio se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. «Ella me dijo que era una inversión», murmuró, su voz ronca por la incredulidad. «Una oportunidad inmobiliaria». Dijo que tenía que ser discreto. «Era un pago, señor Montalvo», lo corrigió la jueza Soto con frialdad. «Pago por su experiencia. No era solo su amante. Era su socia de negocios en una conspiración. Ella conocía la cláusula de moralidad en el fideicomiso de su padre. Lo aprendió durante su tiempo como asistente legal. Ella le enseñó cómo construir un caso contra su esposa, cómo fabricar pruebas de inestabilidad, cómo manipular el sistema para obtener lo que quería. Ella fue la arquitecta de la miseria de la señora Romero. Lo único que calculó mal». La jueza hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus próximas palabras se asentara. «Fui yo». Miró directamente a Blanca, o Brígida, sus ojos brillando con desprecio. «He estado en este estrado durante 30 años. He visto todo tipo de codicia y engaño imaginables. Reconozco el olor de un caso de custodia fabricado cuando entra en mi sala. Los argumentos del señor de la Torre eran demasiado perfectos. La narrativa del señor Montalvo era demasiado pulida. Y su presencia aquí, asintió hacia Blanca, era una declaración de victoria antes de que la batalla siquiera se hubiera librado. Me hizo sentir curiosidad, así que hice que mi investigador hiciera algunas indagaciones. Cerró la carpeta con un suave y definitivo golpe. «Usted se aprovechó de la codicia de este hombre, señora Luna, y juntos estaban dispuestos a destruir una familia para obtener beneficios económicos. Iban a quitarles a estos 2 hermosos niños a su amorosa madre y criarlos como peones en sus planes financieros. La verdad, cruda y fea, ahora yacía expuesta en la madera oscura del suelo de la sala. La motivación de Sergio no era el amor o una nueva vida. Era la avaricia. La motivación de Blanca tampoco era el amor. Era una estafa fría y calculada. Y Poppy era el obstáculo que habían intentado derribar. Poppy sintió una ola de náuseas, seguida de un estallido de ira. No solo habían intentado divorciarla, habían intentado borrarla. Habían conspirado para robarle a sus hijos, su identidad como madre, su mundo entero. Todo por una cuenta bancaria. El mundo cuidadosamente construido de Sergio Montalvo y Blanca Lázaro no solo se había resquebrajado, había sido completamente demolido.
y las consecuencias estaban a punto de comenzar. Durante un largo momento, nadie se movió. El silencio era un ser vivo, denso con los restos de las mentiras expuestas. Sergio permanecía inmóvil, su rostro una máscara de devastación absoluta. No solo se enfrentaba a una batalla por la custodia perdida, se enfrentaba a la ruina de su reputación, la furia del consejo fiduciario de su familia y la aterradora comprensión de que la mujer por la que había sacrificado todo era una estafadora manipuladora. Pero Blanca, o Brígida, no era una mujer que aceptara la derrota. Su miedo, acorralado y crudo, se transformó en algo completamente diferente. Pura rabia descontrolada. La transformación fue aterradora. La apariencia sofisticada se desvaneció, y la criatura viciosa que había debajo se desató. Su cabeza se giró bruscamente hacia Sergio. ¡Tú!, siseó. Su voz un susurro venenoso que se propagó por la sala. «Tonto, débil y patético. Te di el manual, y ni siquiera pudiste seguir el plan». Sergio retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. «Me mentiste», balbuceó. Todo fue una mentira». «Claro que fue una mentira, idiota», gritó ella. Toda pretensión de decoro había desaparecido. Señaló con el dedo, no a Sergio, sino a Poppy. «Lo hice para alejarme de eso». La bibliotecaria lloriqueante y patética y sus mocosos gritones. Se suponía que tú te encargarías. Se suponía que te desharías de ellos. Leo, asustado por el repentino grito, comenzó a llorar. Sus pequeños y asustados sollozos parecieron alimentar la furia de Blanca. «¡Cállate, cosa!», chilló, su rostro contorsionado por el odio. «Todo esto es tu culpa». Sus ojos salvajes se clavaron en Poppy. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que te quedas con el dinero, la vida? Te arruinaré. Volverás a ese mugriento apartamento con tus mugrientos hijos, y me aseguraré de que nunca veas ni un céntimo». El señor de la Torre, luciendo completamente mortificado, intentó intervenir. «Señor Lázaro, le aconsejo encarecidamente que guarde silencio». «Tú también cállate», le escupió ella. «Sois todos unos inútiles». Este fue el momento en que perdió todo control. El núcleo primario y desesperado de la estafadora quedó al descubierto. Con un grito gutural de pura rabia, Blanca se abalanzó. No se abalanzó sobre Sergio, ni sobre la jueza. Se abalanzó por el espacio que separaba las dos mesas. Sus uñas cuidadas se curvaron en garras, apuntando directamente a Poppy y a los niños que lloraban. «Te mataré», gritó, sus ojos salvajes y desenfocados. Sucedió en una fracción de segundo. David Vega se interpuso protectoramente entre Poppy. El ujier, un hombre grande que había estado de pie impasible junto a la puerta, se movió con sorprendente velocidad, interceptando a Blanca en pleno salto. La rodeó con los brazos, inmovilizando sus miembros que se agitaban. «Está cometiendo un grave error, señora», gruñó mientras ella luchaba contra su agarre, pataleando y gritando obscenidades. La sala estalló en caos. Los llantos de Leo se intensificaron en aullidos aterrorizados. Luna, despertada de golpe, se unió a él. Poppy los abrazó fuerte, cubriendo sus rostros de la fea escena. Su propio cuerpo temblaba de adrenalina y conmoción. La jueza Soto golpeó su mazo. Los golpes secos resonaban como disparos. «¡Orden! ¡Orden en esta sala! Ujier, retire a la señora Luna inmediatamente». «¡Suélteme!», chilló Blanca mientras el ujier comenzaba a arrastrarla, pataleando y forcejeando hacia las puertas de la sala. «Él me lo prometió. Sergio, me lo prometiste». Sergio no respondió. Estaba sentado con la cabeza entre las manos, un hombre destrozado,
mientras la mujer por la que había desmantelado su vida era arrastrada como una delincuente común. Cuando las puertas se cerraron tras la blanca que gritaba, un silencio antinatural cayó sobre la sala, solo roto por el sonido de los mellizos llorando. Poppy los meció, murmurando palabras suaves y tranquilizadoras. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La jueza Soto examinó la escena, su rostro sombrío. Dejó que el silencio se prolongara por un largo momento antes de hablar, su voz tranquila, pero con un matiz de hierro. «Bueno», dijo, mirando el naufragio del caso de Sergio Montalvo. «Creo que eso aclara las cosas». Miró al señor de la Torre, que parecía pálido y conmocionado. «Señor de la Torre, dadas las revelaciones de los últimos 20 minutos, incluyendo perjurio, conspiración para cometer fraude y un estallido violento en mi sala, ¿tiene algo más que añadir en apoyo de la petición de su cliente de custodia exclusiva?» De la Torre tragó saliva con dificultad. Se enderezó la corbata, un gesto inútil de profesionalidad en medio de un desastre total. «No, señoría, el demandante retira la petición». «Así lo creo», dijo la jueza secamente. Luego dirigió su mirada a Sergio. Él levantó la vista, sus ojos vacíos y derrotados. «Señor Montalvo», dijo, y ahora su voz estaba desprovista de toda simpatía. «Ha cometido un delito grave. Ha abusado del sistema judicial. Ha conspirado para defraudar el fideicomiso de su propia familia. Y ha intentado usar este tribunal para despojar maliciosamente a una madre apta y amorosa de sus hijos para su propio beneficio económico. Esto no es solo una estrategia de divorcio fallida. Esto es un acto de profunda corrupción moral». Hizo una pausa. «La petición de custodia se desestima con extrema prevención. La señora Romero retendrá la custodia física y legal exclusiva de Leo y Luna Montalvo. Se emitirá una orden de manutención temporal, con efecto inmediato, basada en sus ingresos documentados completos del fideicomiso, no en su salario. Le ordeno que pague los honorarios legales de la señora Romero y desocupará la propiedad de La Moraleja en un plazo de 48 horas para que la señora Romero y sus hijos puedan regresar a su hogar». Poppy jadeó. «¿Volver a casa? Además», continuó la jueza, su voz como el granito, «remito todo este caso a la Fiscalía para una posible investigación criminal, por conspiración y perjurio, tanto para usted como para la señora Luna. También enviaré mis hallazgos al Consejo del Fideicomiso Familiar Montalvo. Tengo la sensación de que estarán muy interesados en el artículo 5, sección C. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida de Sergio. Lo había perdido todo. El dinero, la mujer que creía amar, su reputación. Y en su codicioso y desesperado intento de llevarse a sus hijos, también los había perdido. La jueza finalmente miró a Poppy. Por primera vez, su expresión severa se suavizó, y un toque de calidez apareció en sus ojos. «Sitem, Romero», dijo, su voz suave. «Ha soportado mucho. Se ha comportado con dignidad y coraje. Es una buena madre. Vaya a casa y cuide a sus hijos. Este tribunal se asegurará de que tenga los recursos para hacerlo». Las lágrimas corrían por el rostro de Poppy. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de un alivio profundo y abrumador. Abrazó a sus hijos con fuerza, enterrando su rostro en su suave cabello. Los ecos en el frío pasillo del juzgado finalmente desaparecieron, reemplazados por el sonido de la justicia. 2 días después, Poppy estaba en el vestíbulo de la casa de La Moraleja. Era extraño estar de vuelta. La última vez que estuvo aquí, había estado empacando una sola maleta en una neblina de lágrimas, el fantasma de las últimas y crueles palabras de Sergio flotando en el aire.
Ahora la casa estaba en silencio. Se había llevado su ropa, sus efectos personales y todo lo relacionado con Blanca. Lo que quedaba era la vida que habían construido antes que ella, la vida de una familia. Leo y Luna, que habían estado abrumados y confundidos por la mudanza al pequeño apartamento, ahora parecían reconocer su entorno. Caminaron inestablemente hacia el gran salón, sus rostros iluminados con una alegría pura e inalterada. Leo fue inmediatamente al baúl de juguetes en la esquina, sacando los familiares bloques de madera y animales de peluche. Luna corrió hacia las grandes puertas de cristal que daban al patio trasero, presionando sus pequeñas manos contra el cristal y balbuceando alegremente al ver su columpio. Por primera vez en 6 meses, Poppy sintió que podía respirar. El peso aplastante que había estado presionando su pecho durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Caminó por las habitaciones, sus pasos seguros y firmes sobre los suelos de madera. Esta ya no era la casa de Sergio, era el hogar de sus hijos. Era su santuario. Su abogado, David Vega, la había llamado esa mañana, su voz vibrando de emoción. El pago provisional de manutención de hijos ya había sido transferido a su nueva cuenta bancaria. Era una suma asombrosa, mucho más de lo que jamás había imaginado. La jueza había cumplido su palabra, basándola en los ingresos completos que Sergio obtenía del fideicomiso, no en el mísero salario que afirmaba en papel. El Consejo del Fideicomiso Montalvo ha convocado una reunión de emergencia, le dijo David. Sus abogados ya están en contacto. Parece que van a invocar la cláusula de moralidad. Sergio probablemente será desheredado, su futura herencia redirigida a un nuevo fideicomiso administrado únicamente para el beneficio de los mellizos, inaccesible para él. En cuanto a Blanca o Brígida Luna, había sido acusada de desacato al tribunal, agresión, y estaba siendo investigada por fraude. Su vida cuidadosamente construida estaba en cenizas. Sergio, enfrentando sus propias batallas legales y la humillación pública, aparentemente se había marchado de la ciudad. No había intentado contactar a Poppy ni a los niños. Era como si hubiera desaparecido, un fantasma de una vida que ya no existía. Esa noche, después de bañar a los mellizos en su propia bañera familiar y acostarlos en sus camas en sus propias habitaciones, Poppy se sentó sola en el tranquilo salón. Una suave lluvia de otoño golpeaba las ventanas. Lo había logrado. Había enfrentado al monstruo y había ganado. No lo había hecho con dinero ni poder, sino con el amor feroz de una madre y el poder simple e inquebrantable de la verdad. Pensó en la jueza Carmen Soto, una mujer que fácilmente podría haber aceptado las mentiras pulcras que se le presentaron. Pero ella había mirado más profundo. Había visto la desesperación en los ojos de una joven madre y la codicia en el corazón de un hombre rico, y había elegido buscar justicia. Poppy sabía que le debía a esa mujer una deuda que nunca podría pagar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco, pero lo abrió. Soy Marta Jiménez de al lado. Vi las luces encendidas. Lamento muchísimo mi testimonio. Fui una anciana tonta que se dejó engañar. Si me lo permite, me encantaría compensarles a usted y a sus hermosos hijos. Hago una tarta de manzana maravillosa. Poppy sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le llegó a los ojos. Respondió con un simple mensaje. Nos encantaría, gracias. No estaba sola. Tenía a sus hijos. Tenía su hogar. Y tenía un futuro que era, por primera vez en mucho tiempo, completamente suyo. Miró por la ventana el mundo lavado por la lluvia,
Una sensación de paz se posó sobre ella como una cálida manta. La tormenta había terminado. Un nuevo día amanecía. ¿Qué te ha parecido la historia de Poppy? Su increíble valentía nos demuestra que el poder del amor de una madre y la fuerza de la verdad pueden superar las mentiras más desalentadoras. En un tribunal diseñado para favorecer a los ricos y poderosos, su silencioso coraje expuso una red de codicia y engaño, demostrando que la verdadera justicia puede prevalecer cuando la persona adecuada está escuchando. Su victoria no fue solo para su familia, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido impotente ante las adversidades. Si esta emocionante historia de resiliencia y justicia te ha conmovido, por favor, muestra tu apoyo dando me gusta, compartiéndola con un amigo y suscribiéndote a nuestro canal para más dramas inolvidables de la vida real. Gracias por leer.